Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de no dejarnos desenfocar. No te dejes desenfocar. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 14. Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, versículo 22, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Lo primero que te voy a decir de aquí es que el Señor tiene cuidado de la multitud. Al Señor le importan las personas. Después de haber hecho milagros, había ocurrido precisamente la alimentación de los 5,000. El Señor despide la multitud y le dice a los discípulos: me voy a tomar mucho tiempo en abrazar a cada uno, en despedir a cada uno. Así que por favor ustedes súbanse en la barca y comiencen a navegar, que yo los voy a alcanzar. El Señor Jesús siempre hizo cosas extrañas, fuera de lo convencional, fuera de lo común. Si yo hubiese sido uno de esos discípulos, me hubiese preguntado cómo nos va a alcanzar el Señor si nosotros nos vamos. Y él tenía que despedir, según la Biblia, había más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Él los acababa de alimentar. Eso lo puedes encontrar en el versículo 13. Así que el Señor se iba a demorar unas horas en despedir a cada persona. Sin embargo, él lo hace y le pide a los discípulos que se vayan, que tomen y saquen ventaja. Dice la Biblia que después de que despidió la multitud, dice que llegó la noche, lo cogió la noche despidiendo a la gente, y luego se fue a un monte a orar solo, subió a un monte a orar. La clave, precisamente ayer en la escuela de teología, estábamos hablando con los alumnos, que la clave de la vida ministerial del Señor Jesús es la oración. Él siempre oraba antes, durante y después de cada día. Antes, durante y después. Obviamente él conoce el poder que dice Mateo capítulo 6 acerca del orar en lo secreto. La Biblia dice que cuando tú buscas a Dios en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso significa que mi vida pública es el reflejo de mi vida en lo secreto. Una persona que no tiene tiempo de oración, que no tiene intimidad con Dios, que no pasa tiempo a solas con Él, no podrá tener éxito en lo público. El Señor Jesús pasaba horas orando antes de cada día y después de cada día. Y por eso en el transcurso era que podía resucitar muertos, sanar leprosos, limpiar leprosos, levantar paralíticos, dar vista a los ciegos y reprender a los demonios que dominaban a las personas. La clave de la vida ministerial de todos nosotros debe ser la misma: la oración. Tu vida de oración en tu cuarto, a solas, cuando nadie te ve, desatará el favor y la gracia de Dios en público cuando todo el mundo te ve. ¿Tú quieres tener éxito en tu empresa, en tu vida pública, en tu trabajo, en tu hogar, en tu ministerio? Eso es directamente proporcional al tiempo que pasas a solas con Dios. El tiempo de lo íntimo no se puede negociar. El tiempo de lo íntimo es lo que sostiene la vida del creyente. Ahora, dice que él despide la multitud, se va a orar y le coge la noche. Versículo 24, dice así: y ya estaba la barca, recuerde que ahí iban los discípulos, en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ellos estaban en medio del mar, el mar de Galilea, que de hecho no es un mar sino un lago, pero es tan grande que se le dice que es un mar. Y estaba allí la barca, azotada por las olas. Dice la palabra del Señor en el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuál es la cuarta vigilia? Pues hay 4 vigilias. La primera vigilia
va de 6 de la noche a 9 de la noche. Se llama la vigilia del atardecer. Luego va la segunda vigilia, que es de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, y es la vigilia de la medianoche, así se conoce. Luego va la tercera vigilia, de las 12 a las 3, que se conoce como la vigilia del gallo, que es donde cantó el gallo cuando Pedro negó a Jesús, de 12 a 3. Y la cuarta vigilia es la vigilia del alba o del amanecer, que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Pues dice la Biblia que a esa hora, entre las 3 y las 6 de la mañana, el Señor Jesús vino a ellos andando en el mar. El Señor no apareció, ellos zarparon, partieron de día. Él no apareció de día. Ellos fueron avanzando, se hizo de noche, fueron las 7 de la noche, ellos seguían en el mar, las 10 de la noche, las 11 de la noche, las 12, y el Señor nada que aparecía, pero a partir de las 3 de la mañana el Señor aparece. Y lo más asombroso es que el Señor aparece andando sobre el mar. Hay una ley que es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad la hizo Dios. Tal vez la descubrió Newton, pero la hizo el Señor. ¿Qué es la ley de la gravedad? Que todo objeto es atraído hacia el centro de la Tierra, hacia su centro gravitacional. Es atraído como un imán atrae el metal. De tal modo que una persona se puede subir a un edificio de 50 pisos y decir: yo no creo en la ley de la gravedad, y se arroja de ese edificio, la ley de la gravedad lo atraerá hacia el centro de la tierra. El Señor Jesús venía caminando sobre las aguas. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús hizo las leyes, hizo la tierra, hizo todo lo que vemos, lo visible y lo invisible, y Él tiene el poder de andar por encima de las leyes que Él mismo creó. Por eso se llama el poder sobrenatural de Dios. Lo natural es que una persona que se enferma de una situación terminal, lo natural y lo médico y lo científico es que se muera. Eso es lo natural. Lo sobrenatural es que Dios puede sanar una gripa, o puede sanar un cáncer, un SIDA, el ébola, el H1N1. Eso es lo sobrenatural. Lo natural es que una persona que está muerta, su cuerpo descompuesto, ya no hay nada que hacer. Lo sobrenatural es que aunque Lázaro estaba podrido, el Señor le ordenó que resucitara y su cuerpo volvió a vivir. Eso se llama lo sobrenatural. Lo natural es que una persona ciega de nacimiento no pueda volver a ver, si tal vez ni siquiera sus ojos se desarrollaron cuando era un bebé, cuando estaba en el vientre de su madre. Pero cuando aparece el Señor Jesús, entonces Él desata lo sobrenatural, y entonces donde no había ojos, aparecen ojos. Lo sobrenatural sobre una persona coja, o una persona manca, o una persona que no tiene una extremidad, lo natural es que se quede así. Lo sobrenatural es que de manera milagrosa aparezca. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de Él mismo pasar por encima de las propias leyes, caminando en lo sobrenatural. Lo natural es que, como había acontecido antes de que Él caminara sobre las aguas, es que 5 panes y 2 peces no alcanzaran para darle de comer a una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso es lo natural. Pero lo sobrenatural es que el Señor Jesús lo bendijo, y dice la Biblia que comieron y se saciaron, y sobró tanta comida que cupo en 12 cestas. Eso es lo sobrenatural. Ahora, tú y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a movernos en el plano de lo sobrenatural. ¿Qué hizo el Señor con un poco de harina y un poco de aceite? Le dio de comer a una viuda, a su hijo y al profeta por mucho tiempo. Eso se llama sobrenatural. ¿Qué pasó con un hombre llamado Naamán que tenía lepra? Pues sencillamente se metió a un río
y a través de sumergirse en un río, obedeciendo la voz del profeta, fue sano. Eso es lo sobrenatural. Dios se mueve no en el plano natural, no en el plano de lo físico, no en el plano de la lógica, no en el plano humano. Dios se mueve en lo sobrenatural. Por eso, si hoy estás en una condición lamentable, si hoy estás en una crisis, si hoy tienes un problema gravísimo, en lo natural no hay forma de que se resuelva, hoy es un buen momento y tú calificas para que lo sobrenatural de Dios venga sobre tu vida y puedas alcanzar el milagro que tanto necesitas. Dios puede poner un bebé en un vientre estéril. Lo hizo con Ana, lo hizo con Sara, lo hizo con muchas mujeres de la Biblia. Dios puede poner sobre tu vida la sanidad que tú necesitas, como predicaba ayer la pastora, sanarte de un flujo de sangre de 18 años. Dios puede levantarte de una postración de una cama. Lo hizo con el paralítico de Betesda. Llevaba 38 años postrado. La Biblia dice que una mujer encorvada, 18 años, no podía mirar el cielo, solo podía mirar el piso, y el Señor la sanó, porque el Señor tiene el poder sobrenatural para desatar sobre tu vida y sobre mi vida lo que en el plano natural no podemos alcanzar. Ahora, Él viene caminando sobre el mar. ¿Qué ley aquí no estaba operando sobre el Señor? La ley de la gravedad. Él viene caminando sobre el mar y precisamente es apenas lógico y entendible que los discípulos se sientan atemorizados. Versículo 26. Dice la palabra del Señor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué pasó con los discípulos? Se asustaron. Claro, es lógico. A esa hora, tú no vas a imaginarte ni vas a esperar que el maestro venga caminando sobre las aguas. Siempre para la mente es más fácil esperar lo malo que esperar lo bueno. Para ellos fue más fácil creer que era un fantasma a que era el maestro. La mente humana está programada por el diablo para esperar lo malo. Y a la gente le es más fácil creer lo malo que creer lo bueno. Le es más fácil creer cuando un médico le dice: mire, usted está enfermo y no tiene cura y le queda tanto tiempo de vida. Le es más fácil creer eso que una palabra de un hombre de Dios que le dice: Dios te va a sanar y no morirás. La mente, durante muchos años, a través de muchas y diversas experiencias, el diablo la programó para esperar lo malo. Pero yo quiero decirte de parte de Dios: espera lo bueno. Dios tiene planes de bien para nosotros. Los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Y te quiero asegurar que los planes de Dios son mucho mejores que los planes que tú mismo tienes para tu vida. Y Dios quiere siempre el bien para ti y no el mal. Ahora ellos dicen que se agarran a gritar. Dar voces es gritar. Comienzan a gritar, a dar voces y comienzan a correr de un lado hacia otro en la barca. Ahora, ¿qué opera aquí? El miedo. Y quiero, ojalá, usted subraye la palabra miedo. Yo voy a enseñarles esto entre hoy y mañana y el viernes. De no distraerse, de no desenfocarse. Y vas a encontrar esta palabra a lo largo de la enseñanza. El miedo. Ellos tuvieron miedo y comenzaron a gritar diciendo: un fantasma. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor Jesús a lo lejos les dice: no teman, yo soy. Recuerde que el yo soy es el nombre de Dios. Cuando Moisés se encontró con Dios en el desierto y Dios le dijo a Moisés: ve y háblale a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Moisés le preguntó a Dios y le dijo: y si me preguntan quién eres, ¿qué le voy a contestar? Y Dios le dijo: diles, yo soy el que soy. El día domingo estuve enseñando acerca de este nombre, el yo soy. Te voy a enseñar algo acerca del yo soy. Y voy a ir despacio
con la palabra de hoy para que la entiendas y la puedas aplicar a tu vida. Cuando nosotros hablamos de Dios, Dios tiene un nombre en la Biblia y es Jehová. Jehová es el nombre bíblico para nuestro Dios. En el original lo vas a encontrar como Jehová o Yahvé. Pero antiguamente no tenía vocales, no tenía ni vocales ni tenía un acento y se escribía YHWH. Ahora, el nombre de Dios es Jehová. En el hebreo antiguo se escribía sin vocales. ¿Y sabe qué significa la palabra Jehová o la palabra Yahvé? Significa el quien será, es y fue. Eso significa la palabra Jehová. El que será, es y fue. Significa el eterno. Dios es eterno. Dios no será, Dios no va a ser, Dios no fue, Dios es. La palabra Jehová significa el que será, es y fue. O sea, lo abarca todo. Ahora le voy a contar algo, sin salirme del tema. La Biblia dice en Éxodo, capítulo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sabe? La Biblia, en Éxodo capítulo 20, versículo 7, prohíbe literalmente tomar el nombre de Dios en vano. Por eso, los creyentes no deben de jurar, y mucho menos deben de jurar por el nombre de Dios. Jamás jures, y jamás de los jamases jures usando el nombre de Dios. El nombre de Dios para los hebreos es tan santo, es tan limpio, que ni siquiera ellos se atreven a mencionarlo con su boca, porque saben que su boca es inmunda y el nombre de Dios, que es santo, no puede estar en su boca. Por eso, en algunas traducciones de la Biblia, los traductores han sustituido el nombre Jehová por el nombre Padre, Eterno o Creador, al referirse a nuestro Dios, como Padre, Eterno, Creador, con tal de no mencionar el nombre de Jehová o el nombre de Yahvé. Por eso hay una secta que utiliza el nombre de Jehová. Qué delicado es usar el nombre de Dios. La Biblia dice esto: que tu sí sea sí y tu no sea no. Cuando habla de los juramentos, no me vaya por favor a embolatar lo que estamos leyendo acerca de Jesús caminando sobre las aguas. Pero le quiero decir esto que dice la palabra del Señor acerca de los juramentos. Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo 5:33 dice lo siguiente: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Pues sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Sabe una cosa? Nuestros abuelos no tenían notarías. ¿Sabe cómo hacía la gente negocios antes? Por lo menos en mi país, de palabra. Una persona le decía a la otra, tal día te traeré el dinero y tal día haremos el negocio. Se estrechaban la mano y ya había un compromiso allí. Antes la palabra valía. La palabra valía. La palabra de los abuelos era prácticamente sagrada.
Una persona decía, voy e iba, lo haré y lo hacía. Pero ¿qué ha pasado con la sociedad moderna? La gente hoy no tiene credibilidad en sus palabras. La gente hoy tiene que jurar, y te voy a decir algo. Si tú tienes que jurar para que la gente te crea, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Si yo soy una persona honorable, si mi palabra es creíble, si yo tengo credibilidad, yo no necesito jurar. Y la Biblia dice, no jures por el cielo, porque allí está el trono de Dios. Y no jures por la tierra, porque allí está el estrado de sus pies. Y no jures por ti mismo. Y hay gente jurando por su mamá que está muerta. Hay gente jurando por sus hijos. No jures. No jures. Y mucho menos incluyas en tus juramentos a Dios. No jures por Dios. Porque el nombre de Dios es santo. ¿Sabe que los judíos tienen tan grande respeto por el nombre de Dios que en vez de mencionar el nombre del eterno Jehová, lo llaman Adonai, que significa Señor nuestro? Elohim, que significa Dios de dioses. Le dicen el Shaddai, el Señor de las montañas. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no se atreven a mencionar el nombre de Jehová. Ahora, el nombre de Jehová significa el quien será, el que es y el que fue. Eso significa Jehová o Yahvé. Pero también cuando Dios se le apareció a Moisés en Éxodo 13 y 14 le dice, yo soy el que soy, el eterno. O sea, a Dios el tiempo no le pasa, Dios es. El yo soy es el mismo nombre que Jesús empleó para hablar de él. Usted va a encontrar que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección. El yo soy, y es lo que él le está diciendo aquí a sus discípulos. Él les dijo 3 palabras: tengan ánimo, yo soy. Yo soy. Mire, este nombre yo soy es tan poderoso que cuando a Jesús lo iban a ir a arrestar en el huerto de Getsemaní, la guardia que lo iba a arrestar llegó con Judas. Y como no conocían realmente quién era Jesús, comenzaron a preguntar por Jesús. Y sabe que hay algo poderoso que dice el Evangelio de Juan, capítulo 18. Van a arrestar a Jesús y mire el poder que hay en el nombre yo soy. Y dice la Biblia en Juan 18, versículo 6. Cuando Jesús les dijo, yo soy, ellos, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. No resistieron el poder del gran yo soy. No lo resistieron. Ahora, Jesús está caminando sobre las aguas y le dice a sus discípulos, yo soy. Tened ánimo, yo soy. Entonces le suelta una palabra. El yo soy encierra una cosa. Te voy a decir esto. El Dios que tú tienes, el Dios que tú sirves, el Dios que tú adoras, es el gran yo soy. ¿Qué significa eso? Dios siempre está para ti y para mí. Además de esto, la palabra yo soy significa el que hace posible que las cosas ocurran. El yo soy es el que hace posible que las cosas lleguen a pasar. Por eso cuando tú oras y por eso cuando tú vas y le dices, Señor, tú eres mi Dios, tú eres Jehová, tú estás declarando que crees que Él es el eterno y que Él puede hacer todo lo que Él quiera hacer. Ahora, retomemos el pasaje que estábamos en Mateo capítulo 14. Él les dice 3 cosas: tengan ánimo, yo soy, y luego les dice no teman. Por segunda vez la palabra temor aparece aquí. La palabra temor aparece de nuevo. No teman. Porque te voy a decir algo que provoca el temor. El temor
paraliza. El miedo te hace pensar siempre lo peor. El miedo lo único que provoca y que atrae a tu mente son pensamientos de derrota, de fracaso, de muerte, de calamidad. Donde el Señor Jesús se les acerque a la barca sin decirle que Él es Jesús, ellos tenían tanto miedo, a pesar de que eran hombres, pero estaban gritando como mujeres y gritaban como nenas, estaban asustados. Donde Él se acerque a la barca, Él siga caminando sin reprender el miedo. ¿Sabe qué hace esta gente? Se lanza al mar. Se lanzan al mar. Porque el miedo te hace esperar siempre lo peor. Ahora, el miedo paraliza. El temor te hace olvidar incluso lo que tú sabes que no debe de pasar. Una persona cuando va manejando y alguien lo cierra o un peatón se asusta, el miedo incluso te hace olvidar cómo meter los cambios. Hay que calmarse. El miedo te puede bloquear. Así que el Señor le lanza una palabra: tengan ánimo, yo soy y no teman. Ahora, aquí aparece el discípulo más osado, más arriesgado, tal vez el discípulo más imprudente, pero uno de los discípulos que yo más personalmente admiro y me identifico con él, porque yo siempre he pensado que es mejor detener que empujar. Cuando yo tengo discípulos y esos discípulos que hay que empujarlos para todo, me da mucha pereza. Yo prefiero los discípulos, digamos, lo que son enérgicos y que hay que decirle: tranquilo, cálmate. Es mejor para mí atajar que empujar. Y aparece uno como estos, acelerado, Pedro. Y Pedro le dice al Señor en el versículo 28. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, porque todavía no estaban seguros, si eres tú, porque es que en la lógica decía: ¿y cómo llegó sobre las aguas? ¿Y cómo es que no se hunde? ¿Y cómo es que llegó aquí caminando? Y Pedro todavía tenía miedo y todavía tenía preguntas, pero le dice esto al Señor: si eres tú, manda. Mire, Pedro ya entendía el poder de la palabra. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué va a hacer Pedro? Pedro va a pasar del plano natural al plano de lo sobrenatural. Escúcheme. Y le quiero contar esto. Apenas estamos comenzando con el tema. Apenas estamos comenzando con esta enseñanza. Y le voy a contar esto. Pedro estaba en el plano natural. ¿Cuál es el plano natural? Estaba en una barca. Y la barca impedía que se hundiera. Pero Pedro estaba a punto de despojarse de lo natural para meterse y accesar al plano de lo sobrenatural. ¿Cuál es la puerta para entrar a ese plano? Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy la puerta. Y Pedro le lanza un desafío, le dice: si no eres un fantasma, si viviéramos en Colombia diríamos: nos cayó la Llorona, nos llegó el duende, llegó la patasola, todas esas fábulas que le contaban a los niños de antes, llegó el coco. Todos dijeron fue un fantasma. Yo no sé qué fantasmas creían hasta ese momento los discípulos. Pero Pedro le dijo: si eres Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro quería también experimentar el plano de la dimensión de caminar por encima de la ley de la gravedad. Entonces el Señor le dice: ven. Mire que el Señor no necesitaba cantaleta ni palabrería. Solo dijo una palabra que está implícita en una orden. Le dijo: ven. Pedro no se tiró sin él. Pedro pidió la autorización. Pero cuando el Señor lo autorizó, ¿qué hizo Pedro? Caminó. Pedro hizo su parte. El Señor hizo su parte. El Señor te puede dar una palabra a ti de poder. El Señor te puede decir que te va a prosperar. El Señor te puede decir que te va a sanar. El Señor te puede decir que va a sanar tu hogar. El Señor te puede decir que va a sanar a tus hijos de las drogas. Pero tú tienes que caminar en pos de esa palabra. El Señor le dijo: ven.
¿Y qué hizo Pedro? Descendió Pedro de la barca. Para que las cosas ocurran con Dios, Dios pone un porcentaje, pero la otra parte la debo de poner yo. Pedro descendió de la barca. ¿Cómo lo miraron los demás? Pedro está loco. Pedro se va a hundir. Yo me imagino que de pronto les... Pedro, no hagas eso, Pedro. No sabemos si es el maestro o es la llorona. No sabemos si es un fantasma, Pedro. Pero Pedro era un hombre arriesgado en Dios. ¿Sabe por qué muchos cristianos no obtienen lo que Dios ya les dijo que les iba a dar? Porque les da miedo arriesgarse. Todo en la vida implica un riesgo. Todo. ¿Te vas a casar? Eso es un riesgo. Créame que cuando uno se va a casar uno lo piensa. Es un riesgo. ¿Vas a emprender un negocio? Es un riesgo. ¿Vas a entrar a estudiar? Es un riesgo. ¿Vas a comenzar el ministerio? Es un riesgo. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, no había ninguna garantía de que la iglesia floreciera o prosperara. No la había. Pero yo le dije al Señor esto, y es un pensamiento que yo tengo. Yo prefiero un día llegar al cielo y decirle al Señor, lo intenté todo, Señor, aunque no todo se me dio, a que el Señor me tenga que decir y mostrarme y decirme, mira lo que tenía para ti, pero como no lo intentaste, no te lo pude dar. Cuando nosotros comenzamos la iglesia hace casi 5 años atrás, no había nada. Había un local grande, una bodega vacía. No había una silla, no había un micrófono, no había un cable, no había nada. Y yo me puse a pensar y dije, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Pues que al cabo de 6 meses, porque el dueño de eso me dijo, durante 6 meses no te voy a cobrar arriendo. Al cabo de 6 meses, le devuelva las llaves y le diga, hermano, gracias, te bendigo por haberme dado la oportunidad. Pero le dije a Dios, Señor, lo voy a intentar. Voy a caminar sobre las aguas de la fe. Y si me hundo y esto no funciona, podré quedar con mi conciencia tranquila que por lo menos lo intenté. Podré levantar mis manos al cielo y decir, Señor, lo intenté, y nunca podrás demandarme que tuve miedo y no lo hice. Mucha gente hoy no están donde deberían de estar porque no lo han intentado. Por miedo al fracaso, por miedo a que los demás se burlen, por miedo a la crítica, por miedo. Jesús había dicho, tengan ánimo, yo soy, no tengan temor. Y Pedro tomó esa palabra. Ahora, la mente de Pedro tuvo en ese momento que enfocarse en el maestro. Y comenzó a mirar al maestro y descendió de la barca. Pero cuando Pedro puso su primer pie sobre el agua, había una batalla interna en él, entre la lógica que le iba a decir, te vas a hundir, Pedro, te vas a hundir, Pedro, te vas a hundir. Pero había otra batalla en su mente, en la fe, que le estaba diciendo, no, porque el maestro no se ha hundido y el maestro te mandó a llamar. Todos tenemos una lucha en nuestra mente entre la fe y el temor. Pero tú eres el que decides si alimentas tu fe o alimentas tu temor. Y Pedro sacó sus pies de su zona natural. Sacó sus pies de lo natural y comenzó a caminar en el plano de lo sobrenatural. Tal vez estás en una cama hoy y tu mente dice, mis piernas no funcionan. Esa es tu barca. Esa es tu barca. Debes salir de esa barca y comenzar a dar pasos de fe. Y dice la Biblia, versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿A qué distancia estaba Pedro del Señor? La Biblia no dice. Si estaban a 50 metros, a 100 metros, a 20 metros, yo no sé. Pero una cosa sí dice la Biblia. Pedro pudo caminar sobre las aguas.
Esto no lo hizo ningún hombre aparte de Jesús en toda la historia. Ningún hombre lo hizo. Pedro sí lo hizo. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y a dar pasos sobre las aguas. Y los que estaban en la barca se quedaron con la boca abierta. Y yo me imagino la cara del maestro con una sonrisa. Yo me imagino al Señor Jesús pensando, diciendo: este Pedro es tremendo. Este Pedro es tremendo. Y Pedro estaba caminando. Dice el versículo 30. Pero al ver, escúcheme, este tema que lo voy a seguir desarrollando mañana, si Dios lo permite, y de pronto hasta el viernes. Este tema habla de no desenfocarte. Pedro iba enfocado ¿en quién? En Jesús. Mientras su mirada estaba puesta en la sonrisa de Jesús, Pedro caminaba. Pedro caminaba. Es como la gente que le tiene miedo a las alturas. ¿Usted alguna vez se ha cruzado un puente colgante? De esos puentes que hacen artesanalmente en nuestro país, que son unos lazos y unas tablas, y usted camina por esas tablas. Si usted se pone a mirar hacia abajo, créame que le puede dar vértigo y le puede dar mareo y le puede dar ganas de no seguir. Entonces, cuando uno se está cruzando un puente de esos, uno tiene que estar mirándose hacia el frente, no hacia abajo, porque cuando miras hacia abajo te da miedo. De pronto, si tú tienes miedo a las alturas, hasta ya te sudaron las manos en este momento. Ahora, Pedro iba mirando al maestro, pero se desenfocó. Y cuando una persona se desenfoca del maestro, se hunde. ¿Qué pasó? Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Por tercera vez encontramos la palabra ¿qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, o sea, gritó diciendo: Señor, sálvame. Voy a terminar diciéndote esto. El miedo nos hace olvidar incluso lo que ya sabemos y dominamos. Pedro era ¿qué? Un pescador. Que le hubiera dado miedo el mar a Mateo, que era un recaudador de impuestos, a Lucas, que era un médico, yo lo entiendo. Pero ¿qué es lo primero que un pescador aprende? A nadar. ¿Cómo usted va a ser pescador sin saber nadar? Usted no se imagina cuántas veces un pescador en sus faenas tiene que caer al agua. Ahora, el miedo nos hace olvidar incluso lo que ya sabemos y dominamos. Y Pedro se desenfocó. Un momento de distracción puede hacer que un creyente pierda el destino y el propósito de Dios en la tierra. Por eso, no te dejes distraer por el diablo. ¿Qué lo distrajo? Dice que al ver el fuerte viento. Él vio el viento y vino la lógica y vio las circunstancias y dejó de mirar al maestro. No dejes de mirar al maestro. Pablo escribió: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.